12 del mediodía con 42 minutos. Buenas tardes a todo el país. Gracias por seguir esta rueda de prensa virtual, la primera impulsada por el Gobierno Nacional en la que las autoridades del mismo comparecen hasta este medio. Nos encontramos en el ECU 911 de Quito. De aquí precisamente se desarrollan las preguntas a las que se integran los diferentes reporteros, periodistas de los medios de comunicación a nivel nacional. Agradecemos esta modalidad en la que se han acoplado para poder expresar sus preguntas, sus inquietudes de lo que ocurre en cada uno de los rincones del país. Le damos la bienvenida a esta hora a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Cómo está usted, señora ministra? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bien y agradecida de que estemos usando estos mecanismos para poder también dar ejemplo. Todos tenemos una tarea que es evitar el contacto con más personas, quedarnos en casa, y quienes no podemos quedarnos en casa porque nuestro trabajo nos obliga a salir, porque nos obliga a que estemos, como el caso de los médicos o de los policías o de quien está produciendo alimentos, hacer el esfuerzo para reducir el contacto con otras personas, y este mecanismo es un ejemplo de eso. Tenemos que hacer todos los esfuerzos y cada esfuerzo cuenta. Y en función de esos esfuerzos también el periodismo se ha sumado y queremos reiterar este agradecimiento. Y en el ámbito de su competencia, señora ministra, por favor, lo que tiene que ver con las medidas anunciadas la víspera, tanto por el presidente de la República cuanto por el alcalde Jorge Yunda, el de la capital me refiero, ¿cómo debemos irnos acoplando en este nuevo mecanismo, en este nuevo sistema de llevar adelante nuestras vidas de forma cotidiana? De acuerdo, permítame al tiempo que comentar la valoración que hemos hecho ya en estas primeras horas de aplicación de ciertas medidas a nivel nacional. Permítame también anunciarle las nuevas medidas que el COE ha analizado y que está tomando en los últimos minutos. Lo primero es que en una emergencia como la que vivimos, la autoridad nacional es el COE nacional. Agradecemos las iniciativas de los distintos alcaldes del país, pero también les agradecemos recordar que esas iniciativas tienen que ser con coordinación, con cooperación, consultadas con el COE nacional, que es el que tiene que tomar la decisión. Cuando hay decisiones que superan el ámbito de acción del COE, el COE las sugiere, como sucedió el día de ayer con la declaratoria del estado de excepción. El COE no puede hacer una declaratoria de excepción, el COE sugiere la medida, el presidente de la República toma esa decisión, como sucedió el día de ayer. Entonces, ¿cuáles son las medidas que están vigentes? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que adoptar? Las medidas que se tome a nivel nacional, las medidas que tome el COE nacional, y en los casos en donde las decisiones superen al COE, las medidas del presidente de la República, como fueron anunciadas la noche de ayer. ¿Qué cosas hemos valorado ya en estas horas? Lo primero es que ha disminuido mucho no solamente el flujo de personas movilizándose entre ciudades, entre provincias. Recordemos que hoy a la medianoche se interrumpe ya, se suspende el transporte interprovincial de pasajeros. Hoy a la medianoche se suspende el transporte interprovincial de pasajeros, ya sea por vía terrestre, ya sea por vía aérea. Lo primero que hemos constatado es que ha disminuido ya. A pesar de que en la noche empieza la prohibición, muchas personas se han organizado, ya las familias se han organizado y se encuentran en sus casas. También tenemos que ha disminuido mucho la circulación en las ciudades. En todas las ciudades del país se están ya adoptando las medidas. Creo que cada vez hay más conciencia, por supuesto. También el número de casos de contagios crece cada día, y esto hace que estemos algunos incrédulos empezando a creer que es una realidad y que hay que tomar medidas. Este número también ha crecido, lo ha comunicado el COE ya esta mañana. Así es. Y las personas, las ciudades se encuentran acogiendo esta recomendación y esta instrucción de quedarse en casa. A pesar de eso, también hay que decir que vamos a seguir controlando, sobre todo quienes están en el cerco epidemiológico. En este cerco estamos haciendo visitas aleatorias y controles con la Policía Nacional. Tenemos ya identificadas 6 personas que violaron el aislamiento preventivo obligatorio, que incumplieron el aislamiento. Para estas 6 personas se han dictado ya, se han elaborado partes policiales para que en un momento puedan ser procesadas penalmente.
Es muy grave que una persona que está obligada a tener un aislamiento lo incumpla. Tenemos 6 personas que lo han hecho y los partes policiales se van a hacer públicos en las próximas horas porque creemos que es muy importante tener claro que es una falta grave, que es una falta muy grave. Se autoriza también, en consecuencia con el decreto ejecutivo del presidente, se autoriza el rastreo satelital de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Se autoriza ya, y esto está escrito en el decreto ejecutivo del presidente Moreno, se autoriza el rastreo satelital de estas personas. Vamos a poder saber su ubicación y vamos a poder saber si se mueven. Igual, vamos a hacer un control aleatorio, pero con una herramienta tecnológica que nos va a permitir controlar a más personas para que se obedezca, para que se cumpla este aislamiento. El toque de queda, la restricción de circulación general, empieza esta noche a las 21 horas. Hoy a las 9 de la noche, policías y militares controlarán que se cumpla esta restricción. En esta, como en otras restricciones, tengo que recordar que quienes trabajan en el sector salud público y privado tienen facultades, tienen autorización para circular por donde necesiten hacerlo. Estas son las personas precisamente que debemos apoyar su trabajo, que debemos apoyar lo que necesiten, no solamente médicos, no, doctores, doctoras, enfermeros, auxiliares y todo lo que implica que funcione un hospital o una clínica, limpieza, comida. Todo lo que se necesita, todo está plenamente autorizado. Para el resto de nosotros, el toque de queda empieza hoy a las 9 de la noche. También estamos aclarando algunas dudas que se han presentado para las actividades que no se suspenden, para las actividades autorizadas. No está solamente autorizada una actividad, sino toda la cadena de valor de esa actividad, todos los servicios complementarios. Permítanme poner un ejemplo con el sector financiero. De acuerdo. En el caso del sector financiero, no solamente que funcionan los bancos, sino que también funciona el servicio de traslado de valores, porque necesitamos los automóviles que van a mover el efectivo. Entonces también funciona el servicio de traslado de valores. Está abierto el mercado de valores y están funcionando los seguros al mínimo de su capacidad de atención al público. Estamos privilegiando el teletrabajo también en estos sectores, pero en el sector financiero no solamente bancos, cooperativas, sino mercado de valores, seguros también se encuentran en funcionamiento. También estamos haciendo una precisión sobre los lugares que están permitidos con público. Me refiero, por ejemplo, a mercados, a supermercados, a farmacias. Y en estos casos, ¿cuál es el límite de personas para evitar aglomeraciones? Estamos pidiendo que en estos casos se reduzca a la mitad del aforo autorizado. Si yo tenía el aforo para que dentro del supermercado estén 100 personas, solamente podrán entrar 50 al mismo tiempo para procurar la mayor distancia entre estas personas. Y aquí es un poco también el llamado a la disciplina, al colaborar, al ser solidarios, para que las personas puedan hacer las colas con la distancia que corresponde y cambiar un poco la modalidad y estilo de vida que teníamos. Esto es clave, nuestras costumbres, porque el aforo está en lugares que son controlados. Pero ¿qué tal si yo estoy esperando el autobús? Tenemos también que esperar el bus a una distancia más grande, no uno al lado del otro, sino a 1,5 metros separados uno del otro. Eso sería lo ideal. Entonces sí, depende mucho de que tengamos estas precauciones y hay que cambiar nuestros hábitos para evitar el pico de contagio que tenemos en estas semanas. ¿Qué más? Tenemos, para el caso de los salvoconductos que provocan y siguen provocando todavía algunas preguntas. Primero, la política es restricción de circulación. Todo lo que se pueda evitar hay que evitar. No pensemos, veo en dónde calzo de los salvoconductos para salir de la casa. No, al contrario, salir de la casa debería ser excepcional. No es la regla el salvoconducto, no es la regla, es una situación excepcional. La medida general es quedarse en la casa, quédese en su casa. Esta es la medida general. ¿Quiénes pueden salir? Los que trabajan en sectores o en áreas que son indispensables, que son los que ya hemos enumerado y vamos a seguir enumerando. ¿Quién más? ¿Quién más puede salir? Quien tenga una emergencia médica. Puede salir quien está encargado del cuidado de una persona con discapacidad, del cuidado de un adulto mayor que requiera asistencia y también del cuidado de niños privados de su medio familiar.
Estas personas pueden salir evidentemente porque hacen un trabajo para el que requieren movilizarse y que no se puede suspender. Estamos trabajando para que todas estas instrucciones sean cada vez más claras. Pero también queremos hacer un pedido adicional. No lleve solo el salvoconducto. No lleve solo este documento que es una especie de declaración en donde yo digo para qué voy a salir, para qué lo voy a usar y de tal manera me hago responsable también. No lleve solamente este documento. Lleve con este documento, y esto es lo que hemos resuelto en el COE, va a ser ya publicado, redactado, notificado, lleve con el salvoconducto un documento que permita probar lo que está diciendo. ¿A qué me refiero? Si es que mi salvoconducto dice que yo salgo porque tengo que cuidar a un abuelo que tiene 95 años, pues lleve con el salvoconducto la cédula del abuelo, porque ahí vamos a poder ver en dónde vive y vamos a poder ver la edad. Y por cierto, con esa cédula no es que puedo llevar a 5 miembros de la familia. Una sola persona tiene que usar este tipo de permisos porque no se puede usar como una especie de bypass de los controles. Vamos a tener controles, vamos a hacer controles, pero necesitamos que se respete también la instrucción de quedarse en casa. Si yo estoy movilizando productos alimenticios, digo, estoy llevando aquí en este camión, estoy llevando vegetales al mercado. Si el camión está lleno, pues no necesita ninguna prueba. Aquí están los vegetales que estoy movilizando. De acuerdo. Pero si estoy regresando con el camión vacío, lleve las guías de movilización, lleve el certificado del mercado en donde acabo de entregar, lleve la factura de lo que estoy vendiendo, porque esto va a permitir que el control se haga con ciertas evidencias. Esto es importante para mejorar el control, pero también para que tengamos plena conciencia. Si tengo un salvoconducto para cuidar a una persona mayor de edad, si tengo un salvoconducto para un cuidado de quien así lo requiere, solamente lo uso para eso, no lo uso para pasear ni para salir y desplazarme libremente porque hay una restricción de movilidad. Algunas otras cosas que se van a aclarar en las resoluciones de hoy son, por ejemplo, las del alojamiento. El día de ayer no hemos dicho nada sobre el tema de hoteles, de hostales. Esto es importante. ¿Cuáles son los alojamientos que pueden permanecer abiertos? Pueden permanecer abiertos los alojamientos que tienen turistas que les ha tocado quedarse en el país, que ya no pudieron salir, y también que tienen turistas o nacionales, extranjeros, personas que están sometidas a aislamiento preventivo obligatorio y que tenemos hoteles y hostales que están prestando esa facilidad. Por ejemplo, para alguien que regresa de los países que están señalados, aterriza en Quito, pero vive en Guayaquil y por lo tanto va a tener que hacer su aislamiento en Quito, lo puede hacer en un hotel. Esos hoteles siguen abiertos y siguen funcionando. Estos hoteles, por supuesto, lo tenemos el registro y en estos casos siguen funcionando. Finalmente, y ya aprobado por el COE, el presidente ha estado siguiendo este tema de cerca, se lo hemos comunicado a lo largo de la mañana. El Ministerio de Salud Pública va a expedir en las próximas horas, en los próximos minutos, el tarifario para las pruebas, para el test, para el coronavirus. Varias indicaciones importantes. Primero, nadie puede ir directamente a un laboratorio a hacerse la prueba. La prueba tiene que estar ordenada por un médico. Si no tengo síntomas, pero estoy preocupado porque he estado en contacto, por ejemplo, con una persona, estoy preocupado porque estoy dudando si es que la persona que le hicieron la prueba o que tiene los síntomas efectivamente tiene coronavirus. Si no tengo los síntomas, estoy desperdiciando la prueba, porque puede ser que no me salga todavía y que yo sí esté contagiada. Porque no presenta síntomas. Porque no presento síntomas. Por eso, el momento oportuno para que un médico ordene la prueba es cuando ya presento síntomas. Comprendemos la preocupación que hay en la población, pero estas instrucciones tienen una razón de ser. Si es que me hago una prueba o pido una prueba cuando todavía no tengo síntomas, estoy desperdiciando esa prueba y estoy desperdiciando recursos y estoy haciendo que un médico se ocupe cuando podría estar trabajando en algo que en este momento se requiere con mayor urgencia. No se pueden pedir pruebas individualmente, las personas no pueden acudir a los laboratorios porque se crearía un nuevo lugar de aglomeración y las personas están desperdiciando la prueba si se la practican cuando no presentan síntomas. ¿Qué va a decir el tarifario? Si es que la prueba la ordena un médico del Ministerio de Salud Pública, su precio máximo será de $80. Si es que la ordena un médico del Ministerio de Salud Pública.
Estos son los techos. De acuerdo. Igual habrán laboratorios que por la cantidad de pruebas, por ejemplo, puedan ofrecerlas a un precio más bajo, adelante. Pero estamos poniendo el techo para que no se cometan arbitrariedades. La prueba es una prueba biomolecular PCR, porque hay diferentes tipos de pruebas en el mercado. Por ahora, a las pruebas a las que nos referimos, las que el Ministerio de Salud va a regular, son las pruebas PCR. Si está ordenada por un médico del Ministerio de Salud, la prueba tendrá un precio máximo de $80. Si está ordenada, si está solicitada por un médico privado, la prueba tendrá un precio máximo de $120. De esta manera, vamos a garantizar que las pruebas ordenadas por el sistema público se hagan a un precio menor. De todas maneras, para los casos en donde el protocolo ordena hacer la prueba, esas pruebas son gratuitas. Estamos hablando de casos de personas que quieren hacerse la prueba porque tienen una preocupación, que quieren salir de la duda, pero que no entran en el protocolo todavía. ¿Y cómo, digamos, evidenciar cuáles son los laboratorios de carácter privado que están registrados y que ya han cumplido con los protocolos establecidos por la Agencia de Regulación y Control Sanitario? Bueno, conforme se vayan validando estos laboratorios, van a ser publicados y van a ser conocidos por los médicos que ordenan las pruebas. De acuerdo. No es que vamos a sacar una lista y las personas pueden ir al laboratorio esta tarde, no. Las pruebas tienen que ser ordenadas por un médico y quiero ser muy enfática. Para las personas que según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, casos en donde se tiene ya que hacer una prueba, esas pruebas van a seguir siendo gratuitas. Pero hay esta inquietud de quienes quieren, sin entrar en el protocolo, sin entrar en los estándares obligatorios, quieren practicarse la prueba, se va a abrir esta posibilidad para que los laboratorios las puedan hacer. Pero las pruebas que son según los protocolos indispensables seguirán siendo gratuitas. Si alguien además quiere practicársela, estas son las reglas, tiene que ordenarlas un médico y están fijados los tarifarios con los precios máximos que van a ser publicados en los próximos minutos. Estas son las decisiones que se han tomado la mañana de hoy. Se notifican, el COE las aprueba. El vicepresidente ha presidido el COE, el presidente conoce ya estas decisiones porque nos hemos comunicado con el presidente en diferentes ocasiones en esta mañana, precisamente para comentar las sugerencias que salían desde el COE y espero que estos anuncios también hayan absuelto algunas de las preguntas que teníamos pendientes, ¿Cómo pero no? Las que no se hayan respondido con mucho gusto. De acuerdo, y en ese sentido vamos a tratar de dar paso a las preguntas que nos llegan a través de la línea WhatsApp. Les agradecemos, por ejemplo, a Francisco Lazo de Diario La Hora. ¿Cuántos partes ha levantado la policía para quienes incumplieron las disposiciones gubernamentales relacionadas con la emergencia sanitaria? Para el incumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, 6 partes policiales con los que se iniciarán procesos penales cuando se termine la emergencia. Para el caso del control de las placas, recordemos que esto entra en vigencia mañana, entonces todavía no tenemos ni controles ni sanciones. Y el toque de queda empieza esta noche, ahí empezarán los controles y las sanciones. Daniel Romero de Diario El Comercio, ¿cuándo se emitirá el acuerdo o decreto para ampliar el registro de ciudadanos venezolanos? ¿Se aplazarán los turnos ya otorgados? ¿Cómo se evitarán las aglomeraciones en las dependencias de donde se realiza el registro de biométrico? Varias preguntas de Daniel Romero. El decreto está listo, el decreto va a ser publicado esta misma tarde. El plazo para el registro de ciudadanos venezolanos se va a ampliar 2 meses para poder aplazar todas las citas que estaban programadas y evitar aglomeraciones. El decreto se firma esta tarde y la ampliación del registro es de 2 meses. Hay algunas disposiciones de la Dirección General de Aviación Civil en cuanto a los pasajes cancelados nacionales. ¿Esos boletos serán reembolsados o reprogramados tras la crisis? El ministro Martínez está trabajando con las aerolíneas para lograr una solución intermedia, una solución que de verdad pueda recoger esta emergencia. Y será el propio ministerio el que la comunique. Pero el ministro Martínez está trabajando, también la ministra de Turismo ha estado sobre este tema y están trabajando con cada una de las aerolíneas para llegar a una solución que de alguna manera proteja también a los usuarios más allá de las condiciones de pasajes. De acuerdo, la anterior pregunta era de Luis Eduardo Vivanco de La Posta. También Luis Valareso de RTU plantea si es que hay los canales de diálogo, ¿cuánto se han fortalecido los canales de diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados? Estamos en comunicación permanente con los GATS, estamos en comunicación permanente con los alcaldes
de las ciudades que tienen alguna inquietud, pero también quiero decir que está participando en todos los COEs el representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Entonces, además de este contacto directo, que lo tengo yo, que lo tiene el presidente, que lo tiene el vicepresidente, también la Asociación de Municipalidades está presente en todas las reuniones para poder tener una voz directamente en el COE. Roberto Chávez, de Guambra Radio, medio digital comunitario, de los 81 infectados por COVID-19 en Guayas, ¿hay alguno relacionado con el público que asistió al partido de Barcelona Sporting Club el miércoles 4 de marzo en el Estadio Monumental de Guayaquil? Es una pregunta quizás bastante particular, muy, digamos, entrar al detalle del cerco epidemiológico. Bueno, el Ministerio de Salud sí tiene estos datos porque necesita controlar, mientras más podamos hacerlo es mejor, saber cómo se ha producido cada contagio, pero yo no tengo el detalle de los contagios y no conozco si hay algún caso de estos. De acuerdo. Alfonso Albán, de Diario Expreso, ¿cuántas personas están exentas de las restricciones laborales impuestas? Es decir, ¿cuántas sí pueden ir a trabajar y cuántas no? Tomando en cuenta que los sectores estratégicos y toda la cadena de los sectores productivos y también en algunos sectores de la empresa pública han obligado, a pesar de la restricción, están obligando a las personas a ir. No tengo un número de cuántas personas entrarían en las excepciones, pero quiero volver a enviar un mensaje. Aún en los sectores de las excepciones hay que operar al mínimo. Hay que operar al mínimo porque nuestra tarea como sociedad es quedarnos en casa, es dejar de circular, dejar de movilizarnos. Entonces, aún en las áreas en donde está permitido o deben seguir trabajando, en esos casos también cada empresa, cada entidad del sector público está haciendo un esfuerzo para reducir su operación. Ejemplo, transporte público. El transporte público no se puede suspender. El transporte público se suspende solamente en ocasiones excepcionales, porque requerimos del transporte público para que los médicos lleguen a los hospitales, porque requerimos del transporte público para que los policías lleguen a los cuarteles, para que vayan a sus lugares de trabajo. Requerimos el transporte público para quien trabaja en brindarnos los servicios de agua potable, de electricidad, de recolección de basura. Tienen que llegar a sus trabajos, necesitan desplazarse. Pero, por supuesto, si mitad de la ciudad se queda en su casa, vamos a necesitar menos transportes y menos frecuencia. Esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que frenar las ciudades, quedarnos en casa y solamente hacer lo fundamental, lo esencial. Esta es una tarea de todos, pero por supuesto tampoco puede quedar todo a la voluntad. Tendremos algunos controles. El Ministerio de Trabajo y las intendencias están controlando, por ejemplo, comercios o empresas que no se encuentran en los sectores que están autorizados. No necesitamos en este momento salir a comprar un par de zapatos. No necesitamos un comercio de bisutería, no necesitamos. Entonces, esto no está en las áreas que están permitidas, van a ser sancionados si es que incumplen el decreto. Desde Manabí, Nancy Vélez, a pesar de las restricciones, hay personas que están libando en algunos sectores de Manabí, principalmente en los barrios. ¿Se ha pensado en disponer la ley seca? Mire, la ley seca significa que las personas no pueden comprar alcohol. No significa que las personas no pueden tomar una bebida alcohólica en cualquier lugar del país. No podemos tener una restricción para cada inconducta de cada persona. De acuerdo. Entonces, está el toque de queda, está la restricción de movilidad, pero una ley seca es casi encargarle al Estado que las personas no tomen. No es real. Asumamos algo de la responsabilidad. Juan Carlos Calderón, de Plan B, el alcalde Yunda ha dicho que en Quito solo hay 250 camas para uso de terapia intensiva. ¿Hay planes o disposiciones para al menos duplicar ese número de camas e infraestructura de atención hospitalaria? No tengo el número exacto de camas de terapia intensiva, pero según lo que ha sucedido en otros países, el 4% de las personas contagiadas podrían llegar a necesitar una cama de terapia intensiva. El resto, el 85% no necesitan ir a un hospital, van a pasar su recuperación en casa, algunos van a ser asintomáticos, otros van a tener síntomas leves y más o menos el 15% va a requerir ir a un hospital. ¿En qué estamos trabajando? En que seamos menos personas las contagiadas. Con menos personas contagiadas, menos personas van a requerir un hospital. Si menos personas requieren un hospital, menos personas se van a agravar para requerir terapia intensiva.
Estamos trabajando para liberar tantas camas como sea posible, para liberar tantas instalaciones de terapia intensiva como sea posible y para que éstas se utilicen de manera prioritaria en el caso del coronavirus. Me refiero a las camas hospitalarias, porque recordemos además que podríamos tener pacientes con otro tipo de afecciones que requieran terapia intensiva. Entonces estamos trabajando para liberarlas, estamos trabajando para prever que las hospitalizaciones tengan espacios inclusive exclusivos. Las cosas que no son necesarias, urgentes en medicina se están postergando también, pero instalar una capacidad de terapia intensiva es algo que no se puede hacer de un día para el otro. Lo que sí hemos hecho como Ministerio de Salud es la adquisición de ventiladores, de respiradores, de máquinas que nos permitirían atender de mejor manera afecciones respiratorias. Esto sí se está haciendo en todo el país. De acuerdo, ya estamos por finalizar, señora ministra, una pregunta adicional. José Antonio Barreto de Radio Cómplice FM de Cuenca. Se ve en los puntos de venta de gas de Cuenca y Azogues la aglomeración de personas. ¿Los intendentes del país deberían intervenir? Sí, los intendentes del país están haciendo controles de precios, los intendentes del país están verificando que no se especule con gas en los diferentes puntos de venta. Por favor, si conocen de algún caso de especulación, hay que llamar al 1-800 lo justo. El día de ayer hicimos un par de clausuras en Quito, de lo que conozco, pero sé que en el resto del país los intendentes están trabajando en esto. Seguimos funcionando porque hay cosas que no se detienen. Los controles, los temas de seguridad, la seguridad pública, la seguridad privada, las emergencias viales que tenemos en algunos puntos de la Amazonía, sobre todo en este momento. Todo esto sigue funcionando, haciendo un esfuerzo para operar al mínimo, pero al mismo tiempo que estas cosas no se suspendan. Así que vamos a seguir haciendo los controles necesarios también en este tipo de actividades. Jonathan Carrera de Radio América, sobre la posibilidad de prolongarse en el sector judicial la caducidad de la prisión preventiva. ¿Pueden salir presuntos sospechosos beneficiados igual? En este sentido, por favor, la respuesta. Mire, no lo conozco con exactitud, no podría referirme a un caso en particular, pero sí hay una resolución del Consejo de la Judicatura que suspende plazos y términos para todo tipo de procedimientos. En el decreto ejecutivo el día de ayer también el presidente ha ratificado eso. Será cada institución la que tenga que expedir el documento que corresponda a un acuerdo, una resolución para suspender plazos y términos legales, porque efectivamente podría suceder en lo administrativo, en lo penal, en la contratación pública. Se está trabajando en cada caso. 13 horas con 10 minutos. Muchísimas gracias, señora ministra. Una avalancha de preguntas que nos han llegado. Hemos tratado de filtrar en función tanto de la competencia cuanto de las últimas resoluciones que se han tomado en el COE nacional. Invitarles a que en los próximos minutos, horas, estaremos también dando a conocer un nuevo encuentro con otra autoridad del gobierno para dar a conocer lo que tiene que ver con su ámbito de competencia en esta rueda de prensa virtual con la participación incluso de muchos de los periodistas a nivel nacional. Muchísimas gracias.